Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos en Radio Universidad de Chile para una nueva edición de Escaparate. Lo hacemos junto al querido Patricio Núñez en todo el tema técnico. Recuerden que también después nos pueden sintonizar en la plataforma de Spotify como Escaparate. En Spotify como Escaparate nos pueden encontrar, y el fin de semana en radio.uchile.cl o el 102.5 FM. Una hora de radio con pensamiento crítico. La construimos con nuestros panelistas e invitados. Hablando de panelistas, estamos con nuestra psicóloga Leticia García. Está complicado, Leti, el tema, digo, para la gente de a pie. ¿En qué sentido? Se te van metiendo tantas cosas en la cabeza, tantos asaltos. Siguen los asaltos. Algunos decíamos, cuando salga el presidente Kast, esto va a parar, digamos, en los medios de comunicación. No ha parado. Siguen los asaltos, los apuñalamientos, los robos. Lo que pasó la otra vez en Calama con el asesinato de la profesora, el clima internacional que hay. Tenemos un gobierno que nos dice que la cosa está pero muy, muy, muy mala en Chile, un gobierno de emergencia que tiene que entrar a arreglar todo. Entonces, todo eso, ¿cómo opera en nuestra cabeza cuando sale nuestro hijo a estudiar, cuando vuelven, qué sé yo, cuando uno va al trabajo? ¿Cómo da vuelta todo eso en la cabeza de uno durante las 24 horas? Me gustaría preguntarte por ahí cómo poder enfrentarlo de mejor manera. Bienvenida a Escaparate, la psicóloga Leticia García. Hola, querido César, un abrazo muy cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Son dos temas muy importantes los que planteas. Voy a partir por el segundo. La instalación de un clima de temor deja a las personas alertas, deja a las personas indefensas, deja a las personas con desconfianza y además genera justificación respecto de los quehaceres que el poder y las decisiones que el poder puede tomar supuestamente para mejorar esa situación de emergencia y obviamente nos produce todo tipo de situaciones de contraste, digamos, que es una mezcla entre el temor con la rabia, porque digámoslo, en términos particulares, las decisiones que ha tomado el gobierno han sido todas en este minuto en contra de las personas. La situación de una guerra terrible, una invasión ilegal que se produce en Oriente Medio, finalmente lo que provoca son consecuencias a nivel planetario, pero las consecuencias acá, como en ningún otro país, lo estamos pagando los ciudadanos, y no solamente, como dice la clase media que tiene su autito, todo el mundo, porque está subiendo todo. Entonces hay una situación de indolencia muy grande, mezclada con una intencionalidad de someter a la población al temor. Y de allí entonces el claque que los medios de comunicación institucionales, masivos, al servicio de la élite, hacen de todas estas situaciones que a la gente lo va generando, lo hemos conversado antes, cada vez más aislamiento, más temor, y se va fragmentando más el tejido social, ¿no? Algunos dicen a río revuelto ganancia de pescadores, que en realidad es lo que se está haciendo, porque en realidad el tipo de respuestas desde el punto de vista económico que se están dando son para el beneficio del 1% y para el perjuicio para el 99%. Pero también a mayor fragmentación es como el dicho de dividir para gobernar, ¿no? Mientras estamos más fragmentados somos más débiles. Ese es un plano. Y luego veamos cómo se hace uso de una situación dramática, que es las situaciones de la violencia que se verifica en los colegios, como una herramienta más de lo primero que estábamos diciendo, ¿no? La fragmentación, el control social, etc. Lo sorprendente de esto, de cómo se mira el tema de la violencia al interior de la escuela, evidentemente con cosas dramáticas como el asesinato de esta inspectora, es que se ve todo desde el punto de vista particular e individual. Entonces se hace un análisis psicológico de lo que le puede haber pasado a este joven que en el norte tenía, no sé,
ciertos gustos, ciertos líos con su familia porque sus padres estaban separados. Se hace un análisis particularizado. Por acá donde vivo también, en Curicó, pasa de que un chico lleva un arma en una escuela y la propia madre lo denuncia a Carabineros y se avisa y se hace todo un trabajo de contención. Y hay muchas situaciones de violencia que además se focalizan, como se particularizan y se verifica una situación como de anomalía específica de ese joven o de esa joven o de esa familia que es la que provoca esto. Y a mí me gustaría que las auditoras y auditores consideraran la cosa desde un poco más arriba, ¿no? Sin duda que hay que analizar los comportamientos particulares de cada uno y por qué las personas cometen actos de violencia que no son sino respuestas a ese temor atávico que conduce a contradicción y luego a traducciones de acción contra otras personas y también contra sí mismos, ¿no? Pero miremos un poco más arriba. Llevamos, ¿cuánto? 40, 50 años, 50 años, con un modelo de vida que lo que prioriza es el éxito, la belleza desde un cierto patrón, el individualismo, la competencia, el ganarle a otro como sea. Eso se instala sutilmente y hay groseramente. Groseramente porque nos hacen competir todos con todo, incluso con las pruebas que nos hacen en las escuelas, digamos, donde obviamente el tema de ser un más sensible, más o menos buena persona, más o menos artista, creativo, es un tema que se evalúa. No, como las personas dentro de las escuelas, la formación está orientada a que entren al campo laboral, por lo tanto que se pongan al servicio del modelo económico que tenemos, entonces se analiza sus resultados en aquellas áreas que van a ser útiles aparentemente para cumplir ese rol, pero no los otros, ¿no? Si se nos somete eso en lo cotidiano en el trabajo y las personas en su casa lo dicen y lo viven, e implica entonces que tienen que esforzarse el triple. Pero además, si se tiene la evidencia de que aunque ha habido cambios en el acceso a la educación superior, eso no implica que cuando alguien sale del trabajo consigue trabajo. Si uno ve fenómenos de esta naturaleza, además amplificados, por ejemplo, con las noticias que nos llegan a diario de Estados Unidos, no ahora que nos llega cada cosa y cada rato una versión distinta de la visión del mundo y de la guerra de Trump, ¿no es cierto?, del presidente de Estados Unidos. Pero en el ámbito escolar simplemente, cada día hay un tiroteo en una escuela. Ese es el modelo social. Si además los líderes, aquellos que se erigen y que son electos en cada país, tienen como modelo, constituyen como modelo el más fuerte, el más matón, ¿qué se espera que los niños y los jóvenes hagan en sus espacios de relación cotidiana? Si esos son los modelos de vida que se tienen, y si hoy día si eso se exacerba, ¿qué se espera que a nivel de las escuelas pase mecánicamente como respuesta? Si en realidad la escuela no es sino el reflejo de lo que pasa en toda la sociedad. Me parece a mí, César, que los educadores, las educadoras tienen un rol muy significativo en esto, porque la escuela podría ser un reflejo de esta condición objetiva mundial o podrían ser un faro para esa comunidad, para la comunidad social. Y la forma en que se aborden las temáticas al interior de la escuela implican un poquito de rebeldía respecto de lo establecido, de manera que las personas vayan creciendo en lucidez, en aclaración, en autoestima, en empatía y repudiar la indolencia, la incapacidad de comunicación, etc. Es, yo creo, un desafío muy grande, muy importante que le estamos cargando a profesoras y profesores, pero nuestra sociedad no tiene destino si es que las nuevas generaciones repiten los patrones de una situación perversa, patriarcal, violenta, como las que estamos viviendo. Y una última alerta, César, respecto de este tema, de la importancia de no mirar solo las particularidades y tratar de justificar el tema como actos delictuales específicos, producto de toda esta crisis social. No, hay que mirar el panorama completo. Ha pasado un límite en la humanidad. La tolerancia a un genocidio en vivo y en directo a través de la televisión y todas las redes sociales como el cometió en Gaza, de alguna manera ha roto el umbral respecto de lo que el ser humano es capaz de, comillas, tolerar.
uno no puede dar vuelta a la cabeza respecto del dolor ajeno, porque todo daño que se hace a cualquier ser humano en el mundo es un daño que también se me hace a mí. Y si no hacemos un acto colectivo de resistencia, de lucha por transformar, pero no solo las condiciones sociales, sino que transformar personalmente la propia violencia interna que tengo y cómo la ejerzo, no hay posibilidades de cambio en la humanidad. Te mando un gran abrazo también a los auditores y auditores, y como siempre me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo grande a todas y todos. Escaparate. Pensamiento crítico. Hay un libro tremendamente interesante, y digo eso porque lo leí, de las ediciones UC, Ediciones Universidad Católica, que se llama La violencia discursiva de los datos, discapacidad, inteligencia artificial y ética. Es un libro escrito por Gabriela Arriagada. Ella es profesora de ética en la Universidad Católica, además licenciada en filosofía, y aborda temáticas que son de bastante interés. Vamos a los puntos centrales de este libro, querida Gabriela Arriagada: La violencia discursiva de los datos, discapacidad, inteligencia artificial y ética, de las ediciones Universidad Católica. Buenas noches a todos y todas quienes están acá escuchando Escaparate. Este libro, La violencia discursiva de los datos, surge en parte por una motivación personal. Llevo años estudiando sesgos en inteligencia artificial, pero además en el último tiempo he estado formalizando estudios sobre la ética de la discapacidad, un tema que no es tan discutido, que no es tan visibilizado, y mucho menos también en la tecnología podemos ver de manera bien desarrollada una ética de la discapacidad, cómo las personas con discapacidad parecen estarse beneficiando con estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en apariencia, pero en realidad estos diseños siguen reflejando muchos sesgos, muchas injusticias en esta idea de que la tecnología viene a solucionar muchos problemas. Sin embargo, también hay muchos aspectos en los cuales no están incluidas estas comunidades, y este libro viene a hablar de eso, a hablar de la vulnerabilidad que todos compartimos, de lo que significa la discapacidad y cómo podemos repensar esa inteligencia artificial para poder generar futuros más justos y comunitarios en nuestra sociedad. Concretamente, Gabriela, tú hablas de los sesgos que tiene la tecnología en general, o particularmente la inteligencia artificial respecto a la discapacidad. En particular sobre la inteligencia artificial. Todo el libro apunta justamente a esta nueva revolución tecnológica, que en muchos lados uno lo ve, muchas investigaciones, también en el ámbito privado, en industria, están saliendo nuevas tecnologías que buscan ayudar a comunidades de personas con discapacidad. Sin embargo, esto, a pesar de que se presenta como una solución, tiene falencias, tiene diferencias en cómo deberían diseñarse si es que se incluye a las comunidades, si es que se entiende realmente qué implica las necesidades de una discapacidad, y por lo tanto apunta específicamente, dentro del libro van a ver muchísimos ejemplos, por cierto, sobre tipos de inteligencias artificiales, cuáles son aquellas falencias críticas que puede tener, por qué incluso investigadores que son personas con discapacidad han probado esas tecnologías y en el día a día pueden comprobar que no funcionan como deberían. Entonces van a haber muchos ejemplos concretos de por qué esto es tan importante y por qué un buen diseño ético puede realmente cambiarle la vida a las personas. Querida Gabriela Arriagada, conversando en Escaparate, autora de este interesante libro de ediciones de la Universidad Católica, de su colección Filosofía Pública, que se llama La violencia discursiva de los datos. ¿Dónde están? Efectivamente te iba a preguntar lo que tú acabas de decir. El libro está lleno de ejemplos. Danos algún ejemplo muy clarificador esta noche de Escaparate, donde hay un sesgo de la inteligencia artificial respecto a la discapacidad hoy día que ocurre acá en Chile, por ejemplo. A ver, algo muy simple, algo que todos nosotros usamos, los famosos chatbots, ¿cierto? Puede ser el Gemini, ChatGPT, el mismo que está incluido ahora en Claude, de Anthropic, una serie de chatbots que todos estamos utilizando, está incluso en nuestras redes sociales. Cuando nosotros muchas veces utilizamos estos chatbots, tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo esa inteligencia artificial es procesar lenguaje, ¿ya? Y esto lo hace de manera estadística, de manera matemática.
Por lo tanto, depende mucho de cuáles han sido los entrenamientos y los tipos de datos que incluye. Por lo tanto, su rendimiento depende directamente de qué tan bien se ha diseñado, se ha testeado y se ha evaluado. La mayoría de estos grandes modelos de lenguaje, lamentablemente, siguen muchos paradigmas generalizadores, universalizadores, en el sentido de que se hacen en su mayoría en inglés, sus mejores resultados son en inglés y además tienen aspectos culturales o información respecto a lo que se denomina el norte global o a las mayorías también. Es decir, personas que son no neurotípicas no estarían representadas, por ejemplo, personas neurodivergentes. ¿Y esto qué implica? Implica que, por ejemplo, una persona neurodivergente puede entender una frase de una manera diferente, puede no entender el sarcasmo, puede no entender una metáfora y escribe de manera diferente. Exacto. Sin embargo, estos procesamientos del lenguaje no necesariamente tiene la capacidad de captar eso porque no ha sido entrenado con datos codificados en esos entendimientos del lenguaje que son diferentes. Asimismo, podemos ver otro ejemplo que es algo que yo misma he experimentado. Para quienes no lo saben, lo van a saber cuando lean el libro. Yo soy una persona neurodivergente, soy una persona con discapacidad y yo tengo un problema de poder navegar lugares desconocidos, lugares a los que nunca he ido. Me cuesta mucho leer mapas, es una habilidad que no tengo y me es muy complicada. Y todos me dicen, bueno, pero puedes usar esta inteligencia artificial que tiene ahora Google, en la que te dice por voz. No tienes que leer el mapa, te lo dice por voz. Sin embargo, las necesidades que nosotros tenemos es más ruido en un lugar que no conozco, con instrucciones que me dicen ve hacia la derecha, ve hacia la izquierda, qué derecha confunden más de lo que realmente nos ayudan. Y ahí hay maneras de mejorar ese diseño. Me serviría mucho más, por ejemplo, que me dijeran la puerta roja que está ahí, sigue la puerta roja y luego dobla a la derecha. Tener referencias. Qué interesante, perdona, Gabriel, lo que tú dices, porque en el libro tú también lo señalas. Esto de que se construye la tecnología, la inteligencia, sin considerar a las personas que la van a ocupar. En este caso las personas que llamamos en esta sociedad con discapacidad. No se les considera a ellos, otros que, comillas, no son discapacitadas ni discapacitados, les construyen la tecnología sin escuchar sus experiencias, como lo que tú estás hablando. Efectivamente, y eso es una forma de injusticia. El término técnico es una forma de injusticia epistémica. No se toma en consideración ni el conocimiento, ni las voces, ni la experiencia de las personas con discapacidad. Y desde esa perspectiva, de hecho, tenemos datos bastante crudos. El desarrollo de la inteligencia artificial de inclusión, el año pasado salieron estudios de cuáles son las nuevas tendencias y solo el 30% de la investigación se está dedicando a temas de inclusión. De esos temas de inclusión, solo el 3%, por ejemplo, trata temas de neurodivergencia. Un 35% tiene temas de género, inclusión de género, pero casi nada está destinado a tampoco personas con discapacidades físicas o mentales. Y las que sí las hay, ojo con esto, siguen lo que es el modelo antiguo de la discapacidad, lo que se llama el modelo médico. Yo hablo mucho en el libro y le explico en los primeros capítulos cuáles son estos modelos de discapacidad, y justamente lo grave, y muy vinculado a lo que tú mencionas, lo grave de ese modelo médico es que ve la discapacidad como una falla, como que tú estás incompleto, como algo que se tiene que corregir, y creas tecnología pensando en que tienes que corregir a las personas con discapacidad y no creas tecnología pensando en cómo incluirlas y que puedan experimentar su propia vida bajo sus propios términos. ¿Tendrá que ver eso que tú dices, querida Gabriela Arriagada en Escaparate, hablando de tu libro La violencia discursiva de los datos, con dos términos que tú ocupas mucho en esta publicación, que son diversidad y vulnerabilidad? Efectivamente. El tema de la diversidad muchas veces lo asociamos a que diversidad significa que yo tenga la capacidad de decir que tuve en consideración cosas diversas. Por ejemplo, una de las tendencias en ética de inteligencia artificial en los últimos años ha sido
asegurémonos de que haya como una persona de cada género, una persona de cada raza o una persona con alguna discapacidad. Hemos cumplido en el fondo con alguna consideración. Pero la diversidad en realidad se tiene que manifestar en el diseño mismo, en cómo opera, en cómo interactúa con los usuarios, no solamente en una cuestión simbólica. Y esto yo creo que tiene que ver justamente con lo que mencionas tú, que es el concepto de vulnerabilidad, que es un concepto que yo creo que hemos perdido la noción de lo importante y transversal que es. Usualmente pensamos en vulnerabilidad y pensamos en algo frágil, en algo que se quiebra, en algo que es débil, como si fuese algo indeseable. Sin embargo, en el libro yo hablo de una concepción de la vulnerabilidad que sigue a filósofas feministas maravillosas, Catriona Mackenzie, por ejemplo, Susan Dodd, que hablan de que la vulnerabilidad tiene diferentes tipos. Y nosotros tenemos una vulnerabilidad que es transversal. Todo ser humano es vulnerable. Todo ser humano tiene la capacidad en algún momento de su vida de convertirse, por ejemplo, en una persona con discapacidad. Nadie está exento de eso. Y recordarnos esa vulnerabilidad es fundamental para que podamos entender qué significa realmente tener un diseño inclusivo y diverso, pensando en que todos estamos expuestos a vivir y convivimos en esa vulnerabilidad. Todos necesitamos de un otro, de manera directa o indirecta, durante toda nuestra vida. Oye, te hicieron un cariñito, Gabriela Rigada Alego, acá, porque estoy leyendo tu currículum y dice reconocida en 2024 dentro de los 100 jóvenes líderes de Chile por su trabajo en inteligencia artificial inclusiva. No deja de ser, ¿eh? Sí, estoy muy agradecida de ese reconocimiento. La verdad es que siempre para mí ha sido importante, creo que también desde lo que yo trabajo en el Instituto de Éticas Aplicadas en la Universidad Católica y en el Instituto de Ingeniería Matemática Computacional, me gusta mucho el enfoque que le he podido estar dando a mi trabajo académico, que es vincularlo con problemas reales, que es vincularlo con políticas públicas, con discusiones que nos llevan a repensar realmente cómo estamos viviendo. La academia no es solo para discutir entre cuatro paredes, sino que justamente para que como sociedad llevemos ese conocimiento a cambios reales. Entonces, para mí, estoy muy agradecida y muy honrada de ese reconocimiento. Hoy día, independiente de que uno, para los conceptos de esta sociedad, o te lo pregunto al tiro, ¿qué es ser discapacitado o discapacitado? Bueno, lo que significa ser una persona con discapacidad, yo creo que hay diferentes comunidades y también diferentes personas lo experimentan de distintas maneras. Para mí, ser una persona con discapacidad significa yo necesito, quizás, tengo ciertas vulnerabilidades para hablar en las características del libro, más activadas que otras. Ya tengo ciertas acomodaciones que necesito, sufro con ciertos aspectos del mundo que me son más estresantes, que me dificultan ciertas tareas, y teniendo los apoyos necesarios, yo me siento como una persona en ese sentido que vive su vida de una manera muy satisfactoria. Sin embargo, el modelo social de la discapacidad, que es uno muy imperante hoy en día, lo que nos dice es nosotros nos vemos invalidados como personas con discapacidad, no por nuestra constitución en sí misma, sino porque nuestra sociedad y nuestros alrededores no están listos para que nosotros podamos ejercer nuestra libertad y nuestras habilidades de la mejor manera posible. Esta es una discusión muy profunda y creo que es muy importante para nuestra sociedad. Hemos avanzado en ciertos ámbitos del tema de las personas con discapacidad o incluso personas con altas capacidades. También hace poco salió una ley. Tenemos también la ley TEA, por ejemplo, tenemos nuevas inclusiones físicas, tenemos la ley de inclusión laboral. Sin embargo, muchas veces esto nuevamente cae en esa misma narrativa que hablábamos anteriormente. Cae en la narrativa de, vamos a incluir a las personas dejándolas que sean parte de un espacio, pero no entendiendo cómo aportan a ese espacio, qué necesitan para florecer en ese espacio. Y esa falta de entendimiento es lo crítico. Gabriela, me asalta la siguiente duda. ¿Cuál es la inteligencia artificial que tiene sesgo, que se ha construido una sola, por decirlo así, entiendo por tus palabras, inteligencia artificial, sin considerar la diversidad que tenemos en la condición humana?
Y en relación a esa que yo le hablo al teléfono y le digo, oye, yo soy una persona que me falta un brazo, le estoy hablando a mi teléfono, pero quisiera jugar un partido de fútbol. ¿Qué me aconsejas tú para no arriesgar tanto mi físico en el partido de fútbol producto que me falta un brazo? Y ahí me sale una respuesta. Te aconsejo que ta. Cuéntanos de eso, por ejemplo. A ver, en realidad el rendimiento de eso yo creo que también tiene que ver con para qué usamos la inteligencia artificial. Esa es otra parte del debate. Muchas veces estos grandes modelos de lenguaje están siendo utilizados como consultores, como buscadores, como generadores de conocimiento o de respuestas. Sin embargo, no han sido entrenados para eso. La inteligencia artificial en grandes modelos de lenguaje en realidad está hecha para estadísticamente predecir ciertas palabras o ciertas estructuras gramaticales. No tiene, en ese sentido, yo soy bien tradicionalista y para mí, ¿cuál es la mejor manera de buscar ayuda en ese sentido? Es consultarle a otra persona que haya vivido esa experiencia. ¿Por qué? Porque la respuesta que te va a dar el modelo de lenguaje va a ser una respuesta estandarizada y se optimiza según la cantidad de respuestas que los usuarios consideran correctas. Si se fijan, muchas veces estos modelos de lenguaje te permiten decir, ¿te sirvió esta respuesta? Exacto. Tú puedes decir sí, no, ya. Eso retroalimenta cómo considera y estandariza y dice, ok, esta respuesta es aceptable, pero ¿aceptable para quién? Esa pregunta la pudo haber hecho cualquier persona en cualquier contexto y le vamos a dar la retroalimentación de que esa era una buena respuesta. Por eso, para mí, las nuevas aplicaciones, de hecho, mi querida amiga Melissa Muñoz, que creó AutiStep, por ejemplo, que es una aplicación para ayudar a personas autistas. Hay muchas aplicaciones que están creadas por la comunidad que buscan generar eso y buscan contenido tanto para personas con discapacidad que podrían estar en esa situación. ¿Qué hago? No se me ocurre qué puedo hacer, pero también para personas que se relacionan con ellos. ¿Cómo puedo ayudarles? Y eso tiene mucho más valor en estas circunstancias, creo yo, que la inteligencia artificial que viene un poco como a trivializar muchas veces esa ayuda. ¿Cómo compones este libro? ¿Cómo están escritas sus páginas? ¿Lo haces en capítulos? Cuenta un poco, en forma muy fácil para todas nuestras auditoras y auditores, cómo está hecho este libro, La violencia discursiva de los datos. Estamos dialogando con su autora, Gabriela Arriagada, en Escaparate. Bueno, el libro tiene capítulos y los capítulos de alguna manera te van llevando por conceptos clave que te van a poder ayudar a entender realmente el fenómeno en su completitud. Como ya les decía, vamos a pasar por esta idea de vulnerabilidad, conceptos más éticos, más filosóficos que son cruciales para entender por qué aquí hay una injusticia. Luego vamos a ver una serie de ejemplos, qué es lo que está ocurriendo ahora, cuál es el estado del arte en la discusión científica respecto al desarrollo de estas tecnologías, para luego escuchar quizás mi propuesta. Dentro de todo esto que tenemos, sabemos que hay fallas, lo hemos visto, sabemos que hay conceptos clave que no están incluidos, entonces hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que pensar la discapacidad y finalmente un pequeño spoiler, un pequeño adelanto. Yo presento mi propia concepción de lo que creo que debiese ser el concepto de la discapacidad y tiene mucho que ver con la maleabilidad, tiene mucho que ver con que es un concepto que va cambiando en el tiempo a medida que cambian nuestras expectativas y que tenemos que tener una mente muy abierta y flexible para poder seguir avanzando en estos temas. Yo creo que la contraportada de tu libro refleja muy bien todo lo que hemos conversado aquí en Escaparate. A ver, voy a leer las últimas dos líneas. Dice, porque la verdadera innovación no solo está en los algoritmos, sino en la capacidad de construir sociedades más justas, empáticas y humanas. Sí, yo creo que se nos ha olvidado, asociamos que la innovación es necesariamente un producto, necesariamente algo tecnológico. Y creo que la verdadera innovación, el cambiar el curso de cómo hemos estado haciendo las cosas, está en volver el foco en las comunidades, en las personas y en las relaciones humanas. Eso es lo que va a hacer que la tecnología realmente sea en beneficio de las personas. Una pregunta recurrente, no quiero dejar de hacértela. ¿Hoy día la inteligencia artificial nos está manejando o nosotros estamos manejando la inteligencia artificial? Yo creo que esa pregunta tiene dos niveles. En sentido estricto, nosotros la estamos manejando. No tiene autonomía, no tiene conciencia, no es capaz de producirse, ni replicarse, ni evolucionar por sí sola. Pero al mismo tiempo creo que precisamente porque hay una falta de alfabetización,
hay una falta de conocimiento estricto de qué está haciendo, qué es capaz de hacer y qué bien puede llegar a hacer esa interacción con la inteligencia artificial, que hasta cierto punto estamos dejando que nos domine a pesar de que todavía no debería poder hacerlo. ¿Algún consejo tuyo, algún tips, alguna reflexión respecto a personas que tienen relación con otros seres humanos que tienen alguna discapacidad? Yo creo que ser empáticos, ser de conversaciones abiertas y no tener miedo muchas veces en la comunidad de personas ciegas, de personas con discapacidades físicas o mentales, las personas les da susto. Por ejemplo, me preguntan, ¿cómo te puedo decir a ti? Yo soy autista, así como personas, amigos que tengo, dicen, soy ciego. No tener miedo a reconocer quiénes somos y siempre preguntar. Mi recomendación es, la verdadera empatía está en conocer las necesidades del otro y frente a eso nunca asumir nada, siempre preguntar, porque eso abre caminos de comunicación que son la clave para que podamos seguir avanzando y entendernos y poder convivir en sociedad. Un tremendo aporte, tu libro de ediciones de la Universidad Católica de su colección Filosofía Pública, que se llama La violencia discursiva de los datos, de quien ha conversado con nosotros en Escaparate Gabriela Arriegada, profesora de la Universidad Católica, licenciada en Filosofía. Muchas gracias, Gabriela, por tu aporte. Un gran abrazo. Muchas gracias, muchos saludos a todos y todas y que estén muy bien. Escaparate, pensamiento crítico. Un tema de Joan Manuel Serrat, interpretado por el propio Serrat junto a Pablo Milanés. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén. Tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajil y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que el subempleo horario afecta a miles de personas en Chile? El informe mensual de calidad del empleo INSEE de Fundación Sol, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, reveló que para el trimestre noviembre-diciembre de 2025 y enero de 2026, en Chile,
más de 9,5 millones de personas se encuentran ocupadas, es decir, dedican tiempo a producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficio. Sin embargo, tener trabajo no siempre significa contar con un empleo que permita generar ingresos suficientes, especialmente cuando se ofrecen menos horas de las que una persona necesita trabajar. Un 22% de las personas ocupadas trabaja en jornada parcial. Dentro de este grupo, un 30,8% se encuentra en subempleo horario. Es decir, son personas que trabajan media jornada o menos, pero que quisieran y están disponibles para trabajar más horas. En comparación con el mismo periodo del año pasado, hoy son más las personas que se encuentran en esta situación. El subempleo horario aumentó en 4,1 puntos porcentuales. Estos datos muestran que el problema no es solo tener o no tener trabajo. El análisis sobre la situación del empleo en Chile también debe profundizar en la calidad y la suficiencia de tiempo de ese trabajo, porque cuando el trabajo ofrece menos horas de las que una persona necesita, también se limitan sus ingresos y con ello sus posibilidades de sostener la vida. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy para hablar de cine. Justamente la semana pasada fue Semana Santa y antiguamente se proyectaba en todos los cines una película que se llamaba Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que era una película alemana con voz en off que relataba todo el episodio, una película que se daba regularmente para ese día, acompañada generalmente de alguna otra si se trataba de un cine rotativo. Bueno, hace ya muchos años que en la televisión ustedes vuelven a ver a Jesús de Nazaret, la serie televisiva, porque en realidad es una miniserie, que ha tenido tanto éxito de Franco Zeffirelli. Pero también se estrenan algunas películas que son significativas. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto el Evangelio según Mateo, de Pierpaolo Pasolini, excelente película en un cine que ya no existe, el cine Cervantes, pero única vez que se dio, que yo sepa, en cine, y por una semana apenas. Hay otras películas que también de repente aparecen, se ve una, dos o tres veces y después desaparecen, pero siempre está la posibilidad de volver a verla y por ello hay que recomendarla. ¿Por qué digo esto? Porque la película La Grazia, de Paolo Sorrentino, se estrenó en el circuito de cine-arte, digamos, pero yo tengo la esperanza que aparezca también en el cine, digamos, comercial. La Grazia tiene que ver con un tema que también aquí en Chile de vez en cuando vuelve a estar de moda, por así decir, o de actualidad. El caso del indulto, ¿no? El presidente de la República Italiana tiene derecho al indulto porque es una especie de rey constitucional que designa un primer ministro que es el que realmente gobierna, pero él tiene algunas atribuciones que le son propias y una de ellas justamente el de la gracia. Y aquí en esta película, dirigida por Paolo Sorrentino, tenemos a ese excelente actor que se llama Tony Servillo, que realmente es un camaleón para transformarse en el personaje que quiere interpretar, que tiene que tomar una grave decisión con respecto a dos indultos. Y esto sirve también para mostrar por dentro el mundo del Quirinale, que es el palacio presidencial italiano, la soledad que tiene el presidente de la República, porque en realidad la actividad propiamente política la desarrolla el primer ministro, y todos los problemas que esto conlleva. Una película realmente muy buena, la recomiendo de todas maneras para todos aquellos que tengan la posibilidad de verla. Y quiero recordarles además que Paolo Sorrentino es el director de una película que tuvo bastante éxito también en Chile, que ganó el premio a Mejor Película Extranjera, que se llama La Grande Bellezza, que era una reinterpretación
de esa maravilla de película que se llama La Dolce Vita de Federico Fellini, que es del año 1959. Así que desde ya se las recomiendo. La Gracia, o sea, La Gracia de Tony Servillo. Y los que quieran saber más al respecto, naturalmente me pueden leer en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima. En materia de medios de comunicación, yo creo que todas y todos tenemos claro que falta pluralidad en nuestro país. Las mismas voces, ¿no es cierto? Las mismas temáticas, los mismos objetivos en la gran mayoría de los medios. Por eso es bueno encontrarse de repente con algunas alternativas que uno dice, por Dios, esto viene un poco a refrescar el ambiente. A mí me pasó con un medio digital que se llama Contrapoder. Lo estuve leyendo. ¿Quién es el responsable de Contrapoder? Y me comuniqué con el abogado Miguel Yáñez. Y le dije, bueno, cuenta un poco de Contrapoder para publicitarlo aquí en Escaparate. Por lo menos es otra voz que nos hace mirar de otra manera el mundo. Cuéntanos de Contrapoder, querido Miguel Yáñez. Hola amigos de Escaparate, ¿cómo están? Habla Miguel Yáñez Lagos, abogado y cofundador del medio de comunicación Contrapoder Chile, que es un medio independiente que nace de la convicción de que el poder, sea político o económico, debe ser constantemente observado, cuestionado y fiscalizado. Contrapoder no es un medio tradicional, no responde a grandes grupos económicos ni a intereses partidistas. Su propósito es claro: informar, investigar y denunciar, poniendo en el centro a las personas, a la ciudadanía común, que muchas veces queda fuera del debate público real. En un contexto donde gran parte de los medios terminan alineados con ciertos intereses, Contrapoder cumple una función social fundamental: abrir espacios para voces críticas, visibilizar abusos, evidenciar contradicciones del poder y contribuir a una sociedad más informada y consciente. Aquí no solo se comunica, se interpela, no solo se informa, se incomoda, porque creemos que el periodismo no puede ser complaciente con el poder, sino que debe ejercer un rol activo en su control. Contrapoder fiscaliza el poder político cuando se aleja de la ciudadanía, pero también el poder económico cuando concentra riqueza, influye en decisiones públicas o afecta la vida de las personas sin rendir cuentas. Este rol es esencial para cualquier democracia sana. Sin medios independientes, el poder se vuelve opaco, se naturalizan los abusos y se debilita la capacidad de la ciudadanía para exigir derechos. Pero la independencia tiene un costo y por eso es fundamental el apoyo de la gente. Contrapoder no se financia con grandes empresas ni con publicidad condicionada. Se sostiene gracias hacia sus suscriptores, quienes son parte fundamental de la existencia de nuestro medio. Por eso, hoy más que nunca necesitamos suscriptores, no solo como una forma de apoyo económico, sino como un acto de compromiso con la verdad, con la justicia y con una sociedad más consciente. Apoyar Contrapoder es fortalecer un espacio que no le teme al poder, que investiga, que denuncia y que está al lado de las personas. Muchas gracias. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento Las Palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Luna, me miras y seduces cuando pienso que soy yo quien te contempla. Y tú vives, viajas y te vas de parranda conmigo. Y yo me creo un poeta, porque escribo de ti, y solo soy uno más que se emociona al verte en la noche. Duerme la bohemia cuando te escondes, y los que esperan justicia anhelan que tu visita sea cada vez más breve, y ver el día prometido en otro presente muy lejano. ¿Por qué esperamos un nuevo sol, si tú también das esperanza? Aunque el poder del mundo quiera someterte clavándote una bandera dudosamente flameante. Luna, nadie llegó a ti primero que nadie. Tú siempre llegas primera cada noche, y nadie te ha conquistado ni podrá subyugar tu poder de seducción. Hola papi, hola
Hola mami, yo quisiera relatarles que me encuentro uniformado. Mi cabello hoy recién lo han afeitado. Yo me vine muy contento, pues llegaba al regimiento, pero tuve el sentimiento de caer entre las garras del sargento. Ser soldado es otra cosa, nadie baila refalosa, y si uno se hace el gallo, pues lo echan a dormir con los caballos. Cuando llega la mañana, nos despiertan con la diana, y al del sueño de marmota lo levantan con la punta de la bota. Por favor, yo les suplico, por favor, que me saquen de aquí, porque no puedo soportar ya más el traje militar. Por favor, consíganse con un doctor la certificación de que yo tengo sarampión y estoy con un pie en el cajón. Mamacita, papacito, no se olviden de su hijito, el sargento prepotente. Si se enoja nos recuerda a los parientes. Pero esperen un instante, llegó la hija del comandante. Es bonita, me ha mirado, no hagan caso de las cosas que he contado. El análisis de Álvaro Ramis en Escaparate. Saludamos al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Uno piensa, proyecto país es que independiente de quién esté gobernando, en el caso de Chile cada 4 años, más o menos uno sepa en qué dirección vamos, o tenemos que seguir en esto que aparece cada 4 años un grupo de personas que atacan a las que se fueron empiezan a atacar a las que están, y vamos atacándonos, declaraciones por acá, por allá, y avanza poco todo en relación a lo que se quiere hacer con respecto al país y las necesidades reales de las personas, y con qué visión, con qué sensibilidad apuntamos en esa línea, digo yo. Por ahí ir a un tema un poco más profundo que esto que queda agotador cada 4 años, por lo menos yo lo siento de esa manera, querido Álvaro Ramis, nuestro analista político en Escaparate. Mira, lo que tú me planteas es muy importante y es bueno explicarlo a nuestros auditores. Es la diferencia entre políticas de gobierno y políticas de Estado. Las políticas del gobierno es el presidente de turno que cada 4 años asume una gestión y tiene márgenes y atribuciones para hacer cambios, legislar junto con el Parlamento, generar decretos, políticas públicas, etcétera. Pero también existen lo que se llaman las políticas de Estado, que trascienden a los gobiernos y que permiten que podamos tener una política estratégica como país, que pueda pensar Chile en 5 años más, en 10 años más, en 50 años más. Y es muy importante, sobre todo en ámbitos como la política exterior, política de infraestructura, política de desarrollo económico, políticas que tienen que ver con grandes proyectos en distintos campos que necesitan estabilidad. Porque si un gobierno paraliza lo que se ha ido haciendo durante 3 periodos anteriores y cambia el rumbo, toda la inversión realizada, todo el esfuerzo humano, toda la orientación que el país ha tomado empieza, digamos, a tirarse por la borda, y los costos son enormes. Y eso es lo que ocurre, y por eso es tan importante
tener un marco básico de protección de lo que son las políticas de Estado. ¿Qué políticas de Estado, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, tenemos hoy día en Chile que desde tu mirada, si es que es así, hoy día están corriendo peligro? Que beneficien a la gente, obviamente. La gente se da cuenta de la política de transporte, por ejemplo, que ha costado muchísimo cambiar ese sistema y que sea eficiente, que tengamos más micros eléctricas, que la frecuencia sea mayor, y de repente llega un ministro de transporte y dice que no, que hay demasiadas micros circulando, va a reducir el número de micros, va a dejar de comprar micros eléctricas, va a promover el colectivo, no sé, o que pululen las combi como en Perú para que empiece a haber una proliferación de otros medios de transporte totalmente desregulados. Eso es una ruptura de la política de transporte, que esa política de transporte fue Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Maoris, todos esos gobiernos desde Lagos, por decirlo así, en adelante, han ido en una línea. Y de repente viene este señor de Crunch y cambia esa orientación, y todo lo que estuvimos mejorando, el Transantiago y después el Red y todo lo que se ha hecho se va a echar a perder. Entonces eso es muy concreto para la gente, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la política ambiental. La política ambiental tiene unas reglas que se pueden mejorar, se pueden hacer más eficientes, se puede hacer que cambie mejor para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo los empleos y las comunidades, los procesos productivos. Pero hay una institucionalidad que se demoró en construir más o menos unos 25 años y ahora nos están demoliendo. Cuando tú demueles esa legislación sobre protección ambiental y volvemos a los años 80, lo que viene es la contaminación feroz, la destrucción del medio ambiente y todo eso que estuvimos haciendo tantos años para construir una legislación, una protección medioambiental, se va al tacho a la basura. Álvaro, la ciclovía de un tramo importante de Alameda que se ha suspendido, ¿tiene que ver con eso también? Claro. Es parte de la destrucción de una política de transporte, porque eso se ve en pequeñas decisiones como esa, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es la destrucción de la política de transporte. Lo mismo, por ejemplo, los traspasos de los municipios, de la educación, desde los municipios a los SLEP. Los SLEP es el acuerdo al cual se llegó políticamente para poder resolver la crisis de la municipalización de la educación. Recordemos que los municipios no tenían los recursos ni la capacidad de poder administrar las escuelas. Entonces, peleando para poder sacar eso, se logró una solución que a mí no es la que más me gusta, pero que es la que tenemos, que se llama Servicios Locales de Educación Pública. Y sobre esa base hay un calendario definido de progresivo, donde se van traspasando los establecimientos de los municipios a los SLEP. Los SLEP tienen que ir asumiendo eso. Y ahora el gobierno quiere paralizar eso, que ya lleva en su definición, no sé, 15 años todo este proceso entre todas sus etapas, y volver a pararlo y detenerlo. Entonces son quiebres de políticas de Estado que deben trascender los gobiernos, porque tú puedes hacer que eso mejore, se haga de una manera distinta, pero no puedes parar un proceso que ya fue definido por ley, que tiene una orientación porque se definió que es para superar una crisis mayor. ¿Y cómo se enmienda el rumbo? ¿De qué manera respecto a las políticas de Estado? Para ti, por lo menos. Mire, evidentemente que hay que hacer que impere la ley, ¿no? Yo creo que acá el gobierno está buscando gobernar por decreto, y esa es la forma, digamos, de burlar la ley, o de hacer que se cumple la forma legal, pero en el fondo boicotear las leyes, ¿no? Y eso yo creo que el primer actor que debería actuar es la Contraloría General de la República, que la vemos muy pasiva en todas estas dimensiones, está muy preocupada de detalles muy insignificantes de la administración y no está viendo el fondo de estos problemas. Y en segundo lugar, un Congreso activo que asuma su rol. El rol no es solamente legislar, sino también fiscalizar y plantarse frente al gobierno para parar todas aquellas decisiones que van en contra del interés público y de ciertas definiciones de política de Estado que a uno le pueden gustar o no, pero son las que hay que seguir.
Una última inquietud, Álvaro Ramis, no tiene que ver con este tema, pero tiene que ver con la existencia tuya y mía en el mundo y de todos los auditores y auditoras. Al momento de estar dialogando hay una posibilidad real, por cómo se van llevando los acontecimientos en Medio Oriente, que, como dijo el señor Trump, desaparezca toda una civilización. Mira, creo que Trump es un genocida en potencia y ese es el problema. Uno podría decir, bueno, él es un inversor inmobiliario, está acostumbrado a negociar muy fuerte, pero no cumple sus amenazas. Pero la verdad es que hay que ver que está en una fase, en esta etapa de su mente y del círculo que se está rodeando de desquiciados, ¿no? Entonces, evidentemente que existe un riesgo de escalamiento del conflicto que puede ser muy costoso. Y uno dice, ¿pero qué me importa a mí que destruyan a Irán? Bueno, lo va a sentir la gente por 25 años, o 30, 50 años, donde el flujo, digamos, de la energía se va a encarecer, porque la destrucción de esa zona no es solo Irán, es todo el Golfo Pérsico el que va a entrar en una espiral de destrucción. Los costos de la energía, no solo del petróleo, sino también del gas y de los flujos del transporte de esa energía, la oferta que existe a nivel mundial va a disparar los precios y vamos a tener que pagar la cuenta de nuestros bolsillos, sin considerar el fondo del problema, que es el genocidio que está preparando el señor Trump, y que si no hay una atención del mundo y es capaz de detenerlo, él está dispuesto a cometer. Un tremendo abrazo para el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político Álvaro Ramis. Muchas gracias a ti, Álvaro, y espero que esto no ocurra. Muchas gracias, un abrazo. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que digo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. O algún odio arrepentido, para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa cuando me escondo por dentro. Y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia
para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos. Gracias a quienes nos han escuchado en Chile y el mundo. Recuerden que estamos como Escaparate en la plataforma de Spotify. Hemos hecho nuestro espacio con pensamiento crítico junto al querido Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias, que estén bien. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.